vámonos a el libro de Hechos, capítulo 15. Y vamos a leer todo el capítulo. Y dice así: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre la cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fencia y Samaria para visitar a los creyentes. Los contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertirán. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie y insistieron: los convertidos gentiles deben de circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchanme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que llamados ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas,
judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Vamos a orar otra vez. Dios, gracias por esta iglesia y todo que tú has hecho en nuestras vidas y en historia para traernos aquí. Y oro que nos hace los corazones para oír tu palabra y para tener conviction si hay algo que necesitamos a cambiar en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. So aquí empezamos en Jerusalén, donde estaban algunos de los fariseos que creían en Dios y algunos en Jesucristo, y algunos que nomás querían destruir la iglesia, que estaban diciendo que los gentiles necesitaban hacer la ley de Moisés y que necesitaron hacer todos los commandments y las leyes y todo, y que no se salvaran nomás por el fe y la gracia en Cristo, pero que se podían salvar con sus obras. Pero eso no es cierto, como lo dijo Pedro y Pablo y Bernabé y Santiago. Y vamos a ver por qué aquí, en Romanos capítulo 7, versículo 7, pues al fin del capítulo. ¿Por qué pensamos que necesitamos hacer la ley si decimos que somos salvos por Cristo? Y si somos salvos por Cristo, ¿dónde se queda la ley? Pues aquí Pablo nos dice en versículo 7 de Romanos 7, ahora bien, ¿acaso siguieron que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codices. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno al fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Aquí es que los mandatos de la ley no son pecaminosas. Es como si Dios dice que no mates a alguien, eso es pecado porque Él lo dijo, pero nomás saber qué es el pecado no nos salva. Nomás nos pinta el picture que somos pecaminosos y que necesitamos un Salvador, pero la ley no nos salva porque nomás nos dice que estamos muertos en nuestros pecados. En versículo 14, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo de pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo
que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado de muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y así no es que decir que Pablo fue perfecto y que nunca pecó, pero que cuando un cristiano de verdad que ama a Dios, que en su corazón quiere hacer las cosas buenas de Dios y se cae en pecado, no se puede salvar por saber que es pecado con la ley o con reglas que pues, necesitamos hacer esto y no eso, y si haces eso no es cristiano, pero por la gracia de Dios, si dentro de nosotros nomás es el deseo de ser bien y realmente hacer pecado, pero vamos arrepentidos a Dios de nuestro pecado, es el único modo que nos podemos salvar, no nosotros, pero con Dios que acepta nos repentance. Pero aquí no es decir que no deberíamos tratar de hacer buen humanos y no es para decir que podemos pecar porque Dios nos va a forgive. Pero aquí dice en capítulo 8, versículo 1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que la vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y eso es porque Dios, en Jesucristo, murió por nuestros pecados para darnos esa libertad. No para ser esclavos a la ley o a pecado. Pero diciendo eso, también no deberíamos nomás ser pecados porque Dios murió por eso y está bien. No, porque aquí dice en Romanos 6, versículos 1 a 2, ahora bien, ¿debiéramos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Eso no es para quebrar la ley porque podemos o porque Dios murió por eso, pero es para hacer cosas buenas para el reino de Dios. Así lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y ahí está fin. No sé cómo se dice en español, pero el period, ahí, el sentence acabó. Y estamos salvos nomás por creer, por su gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es para hacer cosas buenas, buenas obras para la gloria de Dios que nos salvó, no para caminar en la ley o para caminar en pecado para que Él nos pueda mostrar gracia, no, nos quiere usar y por eso nos salva y por su amor y su gracia. Pero muchos, vamos a Génesis capítulo 2, muchos quieren hacer muy difícil de entrar al reino de Dios y vamos a hablar de ellos ahorita. Pero primero les quiero mostrar qué simple es la ley de Dios. Jesús nos dijo en Juan 13 y 15 cómo ser siervo de Dios es amar a unos a otros. ¿Y cómo se hace eso? Pues en Levítico capítulo 17 habla de no comer la sangre. Y en capítulo 18 dice como no a matar a sus niños, no tener el sexo que no está de matrimonio. Y ahí está la ley de Dios. Y que dijeron en Hechos 15 de la inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Ahí está en Levítico 17 y 18. Pero aquí, al principio, en Génesis capítulo 2, versículos 24 a 25, es el primer ley, o que, pues, Dios hizo a Adán y Eva, y para sus vidas los dio estos como instrucciones para qué hacer con sus vidas. Primero, tenemos acá en capítulo 1, versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenan la tierra y gobiernan sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y ahí ya tenemos que multiplícanse, tener niños, pero que ser fructíferos, que no por el pecado, no de estar con muchos hombres o mujeres porque necesitamos hacer más niños, es para ser fructíferos, para darle gloria a Dios. Y aquí dice en Génesis 2, 25 a 24 a 25, esto explica por qué el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se convertirán en un solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y ahí implica que si no estaban avergonzados con su esposa, que si estás afuera de matrimonio, que sí deberías tener vergüenza y shame y conviction, que Dios hizo el matrimonio. Y después aquí en Génesis capítulo 9, después del flood con Noé, lo que él le dijo era mucho de lo mismo, pero también hablando de sangre. Versículo 1 de Génesis 9. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, y todos los peces del mar tendrían temor y terror de ustedes. Y los he puesto bajo de su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como le has dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Y ahí vemos que podemos comer de todo de la carne
que viene de los animales que se mueven y eso y otra cosa. No es como en el Levítico cuando son reglas y comer esto es pecado. Y Dios le dijo esto de Génesis 9 otra vez a Pedro en Hechos, que se levantara y matar y comer. En versículo 5 de Génesis 9, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplícanse y vuelvan a poblar la tierra. Y es muy simple, aunque a veces no es fácil, pero es simple lo que Dios nos puso aquí a hacer. A tener familias, a tener hijos y amar a unos a otros. Es que no nos matamos a otros. Y a ver, estos fariseos en Jerusalén y en, ¿dónde estaban? Antioquía de Siria, lo quisieran hacer más difícil para alguien a ser salvo. Y no es que ellos lo pueden cambiar como es ser salvo, pero lo pueden mentir a los gentiles de qué necesitaban hacer y como push them away de Dios para hacerlo ver muy difícil para estar recto con Jesucristo. Nos vamos a el libro de Marcos y vamos a capítulo 7, empezando en versículo 1, para ver directamente lo que Jesucristo piensa de estas cosas. Y dice en versículo 1, cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el rito judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueso de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones las que se han federado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y necesitamos recordar dónde dijo Jesús a Adán o a Noé que necesitaban caminar en las tradiciones del hombre, de que el hombre piense que está bien y recto. No necesitamos seguir a Dios. Y Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa que enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y si estás leyendo de la profecía de Isaías, leas esto y miras qué mal son estas personas. Y a esos que dicen que Jesús siempre era nice y polite y no, he wouldn't hurt your feelings. Ahí nomás que gritó a ellos, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó de ustedes. Esas son palabras con mucho poder, muy ofensivas. En versículo 8 dice, pues, ustedes pasan por alto la ley de Dios y
reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dijo la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespuestamente de su padre o de su madre tendría que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le siga a sus padres. Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios los que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Aquí tenían los padres ancianos que eran mucho de edad y los hijos no los querían ayudar porque querían usar ese dinero para darlo a la iglesia, sí, pero a la sinagoga de los judíos ahí. Y me pongo a pensar, ¿quién usó este dinero? Los fariseos y los priests y los sadducees. Ellos, sí, es como los pastores que te piden para donaciones y se van y compran. No es malo tener dinero o cosas, pero cosas que con dinero de la iglesia que no se apliquen al trabajo de Dios. Y es muy mal. Los fariseos estaban actuando muy deceiving la gente. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de tu corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen a su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces agregó, es lo que sale de su interior que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos y la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son cosas que los contaminan. Con eso, vámonos al 1 de Timoteo. Y escuchan estas palabras otra vez. A ver, que son similar. Vamos a leer versículos 3 y siguiente. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Efesio y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios.
El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desaviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre y cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, a los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Y aquí dice mucho de lo mismo Pablo. Pablo, que era uno de esos fariseos que a veces había hablar con Jesucristo. Y eso significa como si usted es alguien así que lo quiere hacer difícil para otros a seguir a Dios, tú también te puedes arrepentir, pero no estás haciendo buena cosa para nomás apuntar el pecado de otros y no ayudarles en la gracia de Dios. Voy a leer aquí Mateo capítulo 23. Y voy a empezar en versículo 13. Y dice, ¿qué aflicción nos espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara de la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Y en eso habla del corazón, que para pensar que te puedes ser salvo por your own efforts, por las obras que tú haces, por, como dijo en Efesios, que no es premio, el salvación no es como un reward o trophy que tú viviste una bien vida y aquí te puedes ir al cielo. No, así no trabaja porque todos, donde dicen Romanos 3:23, que todos hemos pecados. Y en 6:23 Romanos, que por ser pecadores, ese trae la muerte. Y nosotros no podemos cambiar eso con cuantas bien obras que podemos hacer. Vamos aquí al final, al 1 de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo 22. Y es porque es cosa del corazón, es cosa de nuestro corazón en relación de Dios, no más por las cosas. Si yo estoy haciendo eso, pues yo no miento y tú mientas y yo estoy mejor que ti, pero el mentiroso acá está arrepentido y está tratando de ser más bueno y yo estoy acá. Yo tengo el pecado de pride por pensar que estoy
más bueno que otra persona porque las cosas que yo hago. El único que está mejor de alguien que va al cielo es que va al cielo porque Cristo lo salvó, no porque Él hizo algo para ganar un premio. Y aquí en 1 Samuel, versículo 22, y recordándonos el salmo que leemos, como David dijo que no deberíamos, o que Dios no quería un sacrificio o algo, Él quería que su corazón se cambiara. Y aquí dice Samuel, en versículo 22 de capítulo 16, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y siguiente el capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira al corazón. Y es eso una cosa del corazón. Y si es muy importante que no seamos deceived. No es que si alguien te dijo mentira y tú lo creíste y viviste tu vida así pensando, oh, yo me voy al cielo porque yo camino en las reglas de la ley, y llegues al Señor en el cielo, no te va a decir, oh, pues te mentieron, pues yo siento mal por ti, pues viene al reino de Dios. No va a ser así. Ser decepcionado es una cosa muy seria. Y si eres alguien que decepciona a los gente que necesitan caminar en las reglas de Dios más que caminar en fe, en gracia y misericordia de Dios, estás caminando en a bad path, y Dios te va a juzgar un día, y no pienso que ninguno de nosotros queremos que eso pase. Y con eso llamo a esas personas que se repent. Pero también a ellos que a lo mejor no están mintiendo a otros para decepcionarlos, pero nomás piensan que oh, yo soy un buen humano y voy al cielo porque hago todas esas cosas. Es en unas veces más difícil, pero es más simple la verdad, como dice aquí en Hechos capítulo 15, en versículo 22. Es muy simple, como Dios le dijo a Adán y Eva, nomás era un versículo. Y aquí una letra de la iglesia en Jerusalén. Entonces los apóstoles y los ancianos, juntos con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido
que unos hombres de aquí los han perturbado y inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Y es muy simple porque así lo dijo el Señor ahí atrás al principio en Génesis, y es una cosa del corazón, es para amar a unos a otros. Si yo amo a mi hermano, no le voy a mentir, no lo voy a matar, no voy a covet su esposa, no voy a robarle. No voy a hacer esas cosas si yo amo a mi hermano, y estamos llamados para amar a toda la gente. No te necesitan gustar toda la gente, pero sí a amarlos. No más porque no te gusta alguien no es excusa para no amarlos. Sí. Eso es el mensaje de hoy, y pienso que tenemos convivio después de eso, pero voy a orar y después pienso que ya nos podemos ir al edificio de jóvenes. Dios, gracias otra vez por este día, por esta iglesia, y gracias por la comida que vamos a compartir ahora, y oro que nos pones en nosotros corazones agradecidos en esta semana de todo que tú has hecho por nosotros y las buenas obras que tú has planeado para nosotros hacer para tu gloria. Y en el nombre de Jesucristo, amén.